Nacho, para alguien que no te conoce, nunca ha escuchado de vos, ¿cómo describirías a Nacho y qué hace? Buena pregunta. A ver, Nacho es un argentino de 42 años que en lo laboral se dedicó a lo que es la parte de ingeniería en informática, pasando por roles comerciales, de producto, pero el core de mis 20 años, si bien tengo bastante background técnico, estoy muy enfocado en todo lo que tiene que ver con la parte de delivery, ¿sí? De proyectos, account management, como ese lado de entrega de proyectos, pero con una carga muy estratégica, por así decir, ¿sí? Muy de gestión de cuenta y demás. Em, Eso en lo laboral, pasé por rubros de todo tipo. Siempre me interesaron los rubros que son como trending, por así decir. Estuve en su momento cuando fue el auge del e-commerce, que hoy sigue estando, pero estoy diciendo cuando inició, estuve trabajando en alguna de las compañías conocidas en la región, como plataformas de e-commerce. Luego, allá por el 2015, cuando empezó el auge de las plataformas de streaming, también se dio la oportunidad de empezar a trabajar eh, nada, en una empresa sueca muy importante, que era en ese momento, entiendo, era la número uno en desarrollo de plataformas VOD, justo cuando era el auge de todas esas plataformas, donde todos los creadores de contenidos, cableras y demás se abocaban al mundo OTT. Y ahí estuve como unos 5 años en ese rubro. OTT, Luego, si lo puedes explicar ahí como para que quede claro para el que no esté familiarizado. el mundo OTT es todo el consumo, vamos a llevarlo al lenguaje que maneja todo el mundo, son todas las plataformas de streaming, consumir contenido de plataformas de streaming. Ya para ese entonces tenía varios años Netflix, pero luego de varios años de estar descreído y no traccionar ese modelo para ese entonces, 2015, 2014, yo empecé en el 2015, hubo un cambio de paradigma muy fuerte y todos empezaron a generar sus propias plataformas para generar contenido y hoy es el fuerte y donde se consume gran parte de ese contenido, se que cambió el paradigma desde de consumo y de creación de contenido y de un montón de cosas. Ese resumido para los que no son del rubro informático o lo que es el OTT, Over the Top. Em, y luego unos años también abocado a ese rubro y ya en los últimos años de mi carrera, para unos 3 4 años, tuve los primeros roces con la inteligencia artificial. Me recuerdo haber estado en una empresa donde se hicieron algunas pruebas para la empresa que es de Estados Unidos, pero también tiene presencia en Europa, Wayfair, ¿sí? De retail, donde se hacían algunas pruebas en todo lo que tiene que ver con predicción de espacios para todo lo que son los warehouse y demás. Eran netamente unas pruebas, pero eran más impulsado en ese momento por Google, tratando de probar sus herramientas de inteligencia artificial para grandes clientes. ¿Esto Y antes ChatGPT y todo el boom de la inteligencia artificial o después? ahí eran los comienzos de ChatGPT, pero no con el boom que yo creo que hay en los últimos 2 años y medio de ChatGPT. Este, y Conocido luego, en ese momento. sí, era conocido, se utilizaba muy poco, pero no era el común denominador que hoy, no sé, hasta mi viejo utiliza ChatGPT, ¿sí? Sí. Y durante el último año, trabajando por una empresa uruguaya, que la verdad que 100%, en ese entonces, era una empresa que desarrollaba software en general y estuve en contacto en algún que otro proyecto. Y ya el último año, 100% abocado en una empresa de desarrollo de software orientada a todo lo que es inteligencia artificial. Y es un poquito un paneo general de mi lado eh, profesional. Excelente. Ujú. No, no, sí. Después nada, lo personal, nada más que un entusiasta de la novedad, del emprendedurismo, apasionado de los deportes en general y un tipo de familia.
Bien, bien. Excelente, no creo que abarca bastante. Y eso me lleva a la inteligencia artificial, fue la última que mencionaste. Y ¿qué te llevó? ¿Qué te llevó fue tu carrera laboral o fue también una cuestión de que buscaste seguir aprendiendo un poco más o lo veías también como el futuro? Fue un mix, creo que, como te mencionaba, siempre me ha gustado tratar de estar en lo que era tendencia, y cuando me refiero a tendencia es a las cosas que están eh, en auge porque me huele que es lo que se viene. Y, y no solamente por estar vigente, sino porque me gusta ver esos cambios desde adentro. Cómo se cranean, cómo mutan las cosas. En su momento lo que era, por ejemplo, como te decía, el mundo TT, era un mundo que las soluciones tenían que ser desde el lado desarrollar software y plantear una estrategia de desarrollo, y el lado producto para las empresas era pensaba a muy corto plazo porque probablemente lo que hoy crees que en 3 meses tenés que estar implementando ya mutó. Porque cuando se mete todo el mundo a meter mano, la cosa avanza a una velocidad que es poco predecible, y, y creo que el común denominador, como sucede hoy con la IA, es eso mismo. O sea, está todo el mundo metiendo mano, se descubren cosas semana a semana, los que son punta de lanza eh, lanzan cosas nuevas, y mientras más gente mete mano, más velocidad, se le genera una inercia al tema, donde lo que yo he aprendido es, en el lugar que estés, da igual, o sea, seas un desarrollador, no seas desarrollador, seas alguien de producto, tomas decisiones de una empresa, es eh, tener una visión, sí, a mediano plazo, pero mirando 5 baldosas adelante, a la hora de implementar y que algo estar ahí, porque cambia. O sea, es muy difícil planificar a muy largo plazo porque te cambian las reglas del juego constantemente. ¿Y recuerdas algún momento en que pensaste que tenías que estar utilizando inteligencia artificial sí o sí? ¿O un momento donde te explotó la cabeza y dijiste, no, es por acá? No ese nivel de tengo que estar utilizando. Sí, de ratos cuando notaba que había gente en otros rubros que lo utilizaba más. Tengo un muy amigo que es director creativo de una agencia muy grande de publicidad, y él ya hace años estaba haciendo pruebas con inteligencia artificial, con distintas herramientas, ya sea para crear imágenes, para laburar con guiones y ese tipo de cosas. Te estoy diciendo ya fácil, hace 3 años él me decía, man, yo con esto me ahorro una cantidad de trabajo exponencial. eh, pero también por otro lado, en ese momento me acuerdo que él me decía, yo con esto me pongo yo a pimponear con la IA las distintas herramientas, ¿sí? Eh, y hago el laburo que hacíamos en 2 meses con un equipo creativo, de tener las ideas sobre la mesa. Yo lo pimponeo y lo tengo en 2 días. Era como un wow. Pero por alguna razón, hoy, 3 años después, no es que voló ese equipo creativo. Creo que mutó ese equipo creativo y se apoyan en las herramientas y demás. Pero bueno, volviendo al tema, me pasó que el ver que digo, "Fua, mirá el jugo que le está sacando", ahí fue esa necesidad, che, me tengo que meter un poquito más. Y netamente meterme en la empresa en la que estuve trabajando hasta hace poco fue porque el rol que me ofrecían era estar directamente ejecutando proyectos de IA. Y si bien para mí en lo profesional y a nivel carrera era un retroceso, volver a hacer cosas que dejé de hacer hace años, de estar en la trinchera de un proyecto, me parecía la mejor forma de enterarme y estar al tanto de cómo es la ejecución de un proyecto de IA, para luego volver a roles más ejecutivos y tomar decisiones y demás, pero me parecía que era necesario y lo hice netamente por eso. Y en ese rol, ¿cuáles dirías que fueron las cosas que entendiste o que aprendiste de haber estado participando ahí? Y también,
¿cómo ves el cambio que viene pasando desde el 2023 y de hace años atrás en relación a los equipos? Siempre estuviste en cargos de gerencia de proyectos y entonces la dinámica, cómo ves que cambió y que quizás también cómo ves que va a seguir cambiando en los próximos años? Bien. A nivel ejecución de proyectos, o lo primero que puedo destacar como patrones típicos es, em, primero un patrón a nivel cambio de paradigma que me parece que es tanto a nivel proyecto, pero viene más a nivel cultura y demás, que al igual que, a ver cómo decirlo, por ejemplo, Internet fue algo que vino desde lo corpo, ¿sí? Las empresas, Pentágono y ese tipo de cosas, utilizaron y después la sociedad empezó a adoptar, ¿sí? El uso de Internet. Eh, pero en este caso es al revés, me parece que la sociedad va más rápido en el consumo y utilización y lo empapada que está la gente de IA que las empresas. Es como que la sociedad empuja a que las empresas empiecen a adoptar IA. Desde el pedir herramientas, desde tener la licencia de un Gemini, ChatGPT, y eso es como lo que es al revés el paradigma en este caso. Eh, Eso por un lado. Después llevado a lo que es la ejecución de proyectos y demás, eh, patrones es las empresas que fueron inteligentes y la vieron venir y tenían una mirada a largo plazo, son las que vienen laburando con la data hace rato, ¿sí? Eh, y también hay empresas que, como un primer paso, porque todo el mundo dice, bueno, quiero una consultoría, quiero a ver qué puedo hacer, cómo puedo mejorar mi empresa, productividad, bla, 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 con IA. Y hay muchas que se topan que en realidad, bueno, lo que tenés que hacer me parece que es todo esto lo tenés que empezar a traquear, guardar, entender qué sucede, para recién después ver qué hacemos. Y después el tipo de proyectos que me vengo topando, el 80% de los que yo estuve involucrados, muchos arrancaban en formato POC. Hay un gran grado de incertidumbre en inteligencia artificial de POC si los vendría a modelos, ser una prueba de concepto, ¿sí? Proof of concept, donde en ese tipo de proyectos se busca validar ciertas cosas que desde el lado técnico uno dice, para, está buena esta idea a implementar en una empresa esta solución apoyada en inteligencia artificial, pero antes tenemos que validar a ver si la IA puede hacerlo. Es validar si los modelos que hay de IA sirven, si la data que la empresa tiene sirven para alimentarlo. Esto es un conjunto de ver si eso se logra y si el modelo a la hora de entrenarlo con esa información y darle forma, se obtiene la respuesta que se espera. ¿Sí? Eso era como te estoy contando muy a alto nivel lo que se busca con una prueba de concepto, es entender, che, para esto es viable, se puede implementar esto acá. Por lo general, en todos esos procesos de inteligencia artificial, dependiendo qué conocimiento no tiene la compañía que busca implementar algo, ya se sabe por lo menos qué puntitos decís, che, esto hay que validarlo primero, antes de lanzarme a desarrollar algo que capaz después no tiene los resultados que uno espera de inteligencia artificial. Ese es como el otro patrón, mucha prueba de concepto y una gran incertidumbre, con todo lo que implica incertidumbre. Incertidumbre para mí va atado a ansiedad de todos lados y ahí es donde yo creo que entra un rol muy fuerte, y esto lo tiro como un velo de todo el mundo, dice, uy, bueno, pues la IA va a correr a la gente de ciertos lugares, pero por ejemplo, cómo gestionar ese tipo de situaciones son 100% habilidades blandas de las personas, ¿sí? Y en la ejecución de proyectos es 100% eso, tener la habilidad de gestionar la ansiedad de un cliente que quiere implementar o no implementar, o saber que si va por ese camino se va a chocar y lo tenés que traer para otro lado, y eh, se me viene eso a la cabeza porque era algo que yo en otro tipo de rubros era necesario, en esto y en mi experiencia se tornó muy necesario. Mucha interacción humana
y gestión humana para implementar IA. Justo me pasaba ayer estaba en el gimnasio y estaba hablando con un chico que es software developer joven, tiene 21 años, y él justo tenía una entrevista un poco después y me preguntaba un poco también, porque bueno, sabía que era program manager, y me preguntaba un poco también de cómo veía cómo ese rol iba a ir cambiando, y yo también le preguntaba un poco de qué veía él de lo que es Le developer. el developer, sí. Entonces él me preguntaba eso y, y cuando me preguntó, dije que el rol en sí tiene que ir mutando, tiene que ir evolucionando, pero que creo que esas habilidades que vos mencionaste, que se le conoce como habilidades blandas, y también llamarlas habilidades humanas, si antes eran importantes, ahora son el doble o 10 veces más importantes, porque todavía los robots y la inteligencia artificial no está en ese momento, si bien puede intentar o emular ser empática, lo que es trabajar con equipos y con personas es un arte también, ahí como lo mencionaba y nada, me recordaba a eso. Y también me hizo acordar, vos estuviste un tiempo en Globant, estuviste 2 veces en Globant, Ujú, y sin entrar en temas de confidencialidad, pero me llama la atención por lo siguiente, hace ya diría creo que un año, Globant, una consultora muy grande de Argentina, cambió su rumbo por completo y cambió su modelo, o intentó cambiar su modelo de negocio y al mismo tiempo también cambiar el modelo de negocio de toda una industria, así que son las consultorías. Entonces creó lo que ujú. llamados AI Pods, donde a partir de, o sea, equipos utilizando inteligencia artificial, diferentes modelos y demás, podían hacer mejor el trabajo o quizás no tener que, para poder seguir creciendo, no tener que involucrar más personas. Lo cual, bueno, creo que en los primeros días después del anuncio, el 50% de las acciones cayeron en bolsa, muchas personas despedidas y bueno, total que al día de hoy Globant sigue en pie, y lo está intentando. No he estado al tanto de las actuaciones más recientes, pero quería preguntarte un poco si viviste parte de ese cambio, si lo veías venir, si también crees que Globant va a superar y va a cambiar la industria como un todo, o lo ves con recelo. A ver, sí, estoy al tanto de los AI pods. Me pareció, la verdad, como tampoco tenía mucha info más allá de lo que podía haber leído en distintos portales, que era una descripción bastante general de cuál era el modelo de negocio, ¿sí? De consumir recursos de IA, como se puede consumir de cualquiera que tenga, no sé, un Gemini y lo que sea, así, empresas que ponen a disposición recursos de IA. Entiendo que es lo mismo sumado a, te ofrecen paquetes de horas y gente especializada para ayudarte a implementar. Eso es lo que entendí yo. Hago este preámbulo porque es mi entendimiento de los AI pods. En verdad que no hablé con nadie de Globan como para interiorizarme más. Mi primera impresión fue, wow, estos tipos siempre tratando de salir de la norma. Es algo que siempre admiré de Migoya, Giver y demás. Yo estuve en un comienzo cuando eran Que es menos el CEO, o no, no, exacto, uno de los dueños. Sí. Migoya es el CEO y hasta lo que yo sabía, Giver era uno de los CTO, pero estoy hablando de los dos founders más conocidos, ¿viste? Más Claro mediáticos. que están más metidos. Eh, yo estuve en Globan cuando eran menos de 700 personas. Hoy llegó a ser un monstruo de 20.000 personas a nivel global. Revolucionó en Argentina la forma de las empresas de informática. La verdad que los chabones fueron unos game changers copados. Y siempre tuvieron esta visión bastante disruptiva de cómo ofrecer servicios, de en algún momento cómo armaban los estudios, ¿sí? Que en el fondo terminaban siendo equipos que ejecutaban, mutaban constantemente cómo organizaban y trataban de encontrar la mejor forma de organizar internamente a la gente y ofrecer servicios, y siempre con una carga marketinera muy potente, ¿sí? En su momento tenían el estudio mobile, el estudio tal y tal, y después
fueron mutando un montón de veces y siempre con ese punch comercial, ¿sí? El Gaming Studio, si mal no recuerdo. Y la verdad me parece, viste, son formas capaz a lo mismo darle una vuelta de tuerca extra, ese extra mile que hace que haya un clic. Me parecía que esto iba por lo mismo. En verdad era no ni creído 100% de que la van a romper, ni tampoco descreído. Me generó intriga a ver cómo será esto, cómo lo ejecutan, ¿sí? Cómo le dan la vuelta de tuerca para que no quede en algo netamente comercial y que la ejecución, para mí, para que eso cambie la forma de industria, tiene que ser eso. En el fondo me suena medio camuflado a lo que se termina haciendo, pero siempre le encuentran esa vuelta que tiene un enganche distinto y lo logran. Por eso hace años lograron a llegar a ser lo que son. Entiendo que hoy en día o sea, no está bien Globant por un tema de acciones. No sé si es netamente como repercusión de estas decisiones y cambio de modelo o si también impactó de otro lado. Ahí la verdad desconozco. Eh, Tengo entendido que sí, están dando una vuelta de tuerca como encaran el modelo IA internamente en Globant, y asumo que eso tiene que ver a cómo lo llevan hacia afuera. Pero a ver, es un monstruo gigante que terminó absorbiendo. Yo me acuerdo que me topé con Globant siendo yo competidor de Globant, vamos a decirlo, cuando era el mundo OTT que te mencioné hace varios años. Y Globant en ese momento recién estaba empezando a desarrollar y proponía. Me lo topaba en algún cliente en común donde del otro lado Globant está tratando de meter sus fuerzas y desarrollar cosas VOD y después en unos años se hizo re fuerte en eso y pisaron re fuerte a nivel región. Hoy en día no sé dónde estarán, pero sé que se metieron en clientes muy muy grandes y lo lograron. Capaz hoy en día están en un punto así, encontrando cómo hacen para encajar y pisar fuerte también en la industria de la IA. Y capaz es ese modelo. La verdad no lo sé. eh, no tengo info de cómo lo ejecutan 100% para decir si eso va a ser un game changer o no a nivel industria en la ejecución de la IA y tal. Sí, no, a mí una de las cosas que más me llamó la atención fue que ellos, y creo que fue lo más disruptivo de lo que leí, que querían cambiar el modelo de cobrar horas humano, entonces de un Exacto, servicio sí, de horas humano a tokens, una membresía de tokens, que sería bueno, la capacidad de cómputo que se necesita para exacto. manejar estos modelos. Y una membresía así tipo Netflix, pero para empresas muy grandes. Creo que fue lo más, sí, creo que tiene mucho marketing de por medio y ahí la ejecución veremos en los próximos años qué Exactamente. tal le fue. Pero hoy, con toda esta fiebre y vos que estuviste en tu anterior rol en una empresa muy importante que, bueno, hace todas estas implementaciones de inteligencia artificial, en relación a la adopción de la inteligencia artificial por parte de las personas y de los ejecutivos, primero, los pedidos, las expectativas. ¿Cómo, cómo los clientes, o sea, los clientes pedían cosas que quizás no necesitaban inteligencia artificial o había un desconocimiento que hacía que pidieran cosas que no eran necesarias? ¿O cómo viste eso? ¿Sabes qué? Sorprendentemente, por lo menos en las experiencias que tuve, eh, venían bastante informados, ¿sí? O sea, no venían con un pedido delirante, ¿sí? Con gente que está bastante al tanto de las capacidades de lo que se puede llegar a hacer con este, los LLMs, lo que se puede hacer con Computer Vision. Estoy hablando de distintos modelos de inteligencia artificial, ¿sí? Inteligencia artificial predictiva. Gente que por lo menos tomó el laburo y tiene entendimiento previo de qué se puede hacer un poco con esto. Me resuena que puede ir por acá y en esto de mi empresa, acá puede haber una ayudita o puede haber una mejora en performance y eficiencia. eh, que yo esperaba que, viste, cuando hace muchos años atrás decían, che, quiero implementar un sistema y venían con unos pedidos estrambóticos. Creo que tiene que ver con el alcance y la cantidad de información que hay hoy en día y la disponibilidad de información que hay. Eh, Después también algo que me encontré es que
cuando, por ejemplo, para una gran multinacional de Argentina estuve involucrado en un proceso de consultoría para dimensionar qué procesos convendría atacar, implementando inteligencia artificial, ponderando costos, ponderando un montón de cosas de lo que implica implementar versus qué retorno y mejoras les iba a dar. Em, por lo menos en esa empresa puede para mí que tenga gran parte de cultura interna de una empresa que está bastante metida, no tiene nada que ver con el rubro informático, una empresa de importación de productos línea blanca y demás, eh, pero a nivel cultural me pareció, la gente, lejos de encontrarme con gente reticente, porque obviamente tuvimos que relevar procesos, charlar con la gente, entender qué es lo que hacen, dónde tienen cosas reiterativas, y mucha gente en vez de ese lado donde se para, ¿viste? La gente dice, no, bueno, están haciendo esto para reemplazarme por algo de IA. No te digo todos, pero la gran mayoría lo veo, uff, esto me va a ayudar un montón. Esto me va a sacar estas cosas que son un perno repetitivo de mi día a día. Y me parecía excelente el foco con el que abordaban el implementar IA, porque era, ok, me voy a sacar esto que es repetitivo, que es molesto, que me quita tiempo y no me deja invertir tiempo mental en hacer otra cosa que sí me puedo lucir, que sí puedo dar un cambio de algo. Lo hacían, y te estoy diciendo que estuve en procesos de relevamiento de áreas de recursos humanos para todo lo que tiene que ver con recruiting y reclutamiento, sí, en general, áreas de logística, áreas de proceso interno, áreas de compras, de pedidos y áreas de e-commerce. Y ese común denominador y de distintas generaciones, ¿eh? Gente re joven y ya, viste, viejos lobos ahí metidos en esa empresa, que todos lo veían como, uy, esto viene a ayudarme un montón. Algunos con más conocimiento, otros menos conocimiento, pero al menos en esa empresa, eh, lejos de lo que yo creía, digo, uff, acá puede que nos encontremos con una barrera de gente que no quiera compartir info. Fue una primera impresión. Y por lo menos en ese caso, lejos de ser así, fue algo, no sé si también una empresa que tiene un departamento bastante potente de todo lo que es, ¿cómo se llama? Transformación digital, entonces ya capaz vienen acostumbrados en esta adopción de tecnologías. Son conclusiones mías, pero fue un proceso que se refacilitó. Pensé que iba a ser más duro, de gente más reticente, que no quiere charlar, que no quiere contar. Y por fuera de lo que fue esa experiencia, quizás familia, amigos, ¿cómo sientes que las personas están viviendo este cambio? Y capaz, bueno, yo en lo personal veo bastante de eso, pero también veo mucho miedo y el me va a reemplazar. ¿Viste? Como que siempre esa pregunta o ese miedo está. ¿Cómo lo ves fuera de ese ámbito? A ver, en mis círculos y en general, ¿verdad? No noto mucho miedo, sí. De hecho, como me ha pasado en otros casos y otras cosas en mi vida, la gente que tenía miedo ante algo es la que no estaba informada. Se agarraba de dos, tres cositas y sacaba conclusiones o dejaba llevar por un boca a boca. ¿Sí? Eh, Después me hablas en mis grupos de amigos, y te estoy hablando de grupos de amigos, pero completamente, tengo amigos de que se dedican a compra-venta de autos, otros se dedican son bancarios, otros arquitectos, completamente eh, heterogéneo, y en general algunos sí lo adoptan más en su día a día la inteligencia artificial. Eh, la media se queda en cositas muy. Los que no están metidos en cosas muy corpo o algo, se queda en nada, en jugar con ChatGPT, hacer algunas cosas, una ayudita con algún chatbot en general para resumirme esto, ayúdame con aquello, generarme una imagen de esto, pero no muy empapados. Me ha pasado
de ayudar a amigos tirándoles tips o abriéndoles un poquitito la cabeza con el hecho de tirarle un par de líneas sobre cómo promptear un poco con los chatbots, porque la media que tomamos para jugar, mira qué divertido, me responde re, Claro. sí, más ese juego, pero después le abrí la cabeza a otro como diciendo, che, estás por montar un negocio o estás arrancando con esto, te re puede ayudar. Hay miles de variables que se están escapando y capaz las podés agarrar. Lo otro que sí por un lado los ayudo, pero por otro lado los advierto en algo que encima me lo vengo escuchando en las últimas 2, 3 semanas, lo escuché en distintos lugares, el hecho de que, vamos a decir, ChatGPT, como puede ser Gemini, como puede ser cualquiera de los chatbots más utilizados, eh, em, que es eh, como están diseñados hoy en día, terminan siendo, terminan dándote la razón. Son modelos que terminan dando la razón y que vos le apruebes lo que te están diciendo. Están cayendo mucho en eso, en ciertas situaciones borde. En el medio te sirven, pero yo noté el patrón y lo escucho ahora, lo escuché en las últimas semanas en algún podcast, en algún reel o algo, eso de que, y es verdad, o sea, como están diseñados los LLMs, esto lo que buscan es validar con vos si lo que te acaban de arrojar está bien. Es como que en el fondo termina siendo eso, buscan tu aprobación y si les retrucas un poco te dan la razón. ¿Sí? Le buscan la vuelta, se contradicen. Entonces, también le comenté a mi "Che, no vayas tan al borde a buscar a la última palabra porque te va a terminar llevando un gris tratando de conseguir tu aprobación. En el medio, usos diarios, prácticos y demás, es repotente. Te puede llevar exponencialmente a mejorar tu día a día. Sí, le dije, ojo con esos casos más bordes que me da la sensación que está pasando eso. Sí, sí, sí. De hecho, es una de las cosas que, bueno, por ejemplo, en OpenAI, que son las de ChatGPT, reportes y papers que han sacado en relación a eso, de cómo también te da la razón en lo que sea que estés preguntando o que estés hablando. También veía un chiste de una persona que decía, no, tengo hace 5 años que estoy con una teoría y se la he contado a todos mis amigos y todos me dicen, no, tipo, estás loco. Se la conté a ChatGPT y me dijo que soy un genio y que, y que para Lo leí adelante. esta semana, eso sí. Lo Entonces, leí esta semana. bueno, y uno de los invitados también en el podcast hizo un experimento bastante bueno, porque creo que también está la contracara, y él hizo un chatbot donde la idea era que siempre esté en desacuerdo contigo, ¿sí? Ok, Que te trate mal, que no te dé la razón siempre y eso, que busque lo contrario, como que él lo creó ok. con la idea de, o sea, colocar ideas y que no me digas que sí a todo, sino dime realmente qué estoy haciendo mal y quizás en dónde puedo mejorar. Y dice que de los Y, chatbots que creó es el que las personas más utilizan. Es el más, wow. el mejor de todos por lejos. No recuerdo el nombre ahora, pero eso, o sea, y eso. Y creo que también yo hice, antes de empezar con el podcast, hice el ejercicio donde, bueno, tiene toda historial conmigo y le pregunté de que por qué cree que mi startup, que bueno, que abrí hace unos años, no funcionó. Y me quedé una hora leyendo lo que me colocó porque me puso 10 puntos donde me dijo el uno a uno de las cosas. A eso sí tuve que decirle 2 veces que sea honesto, porque al principio fue, no, bueno, son cosas que pasan en el mercado, no sé, fue así. Y después fue bastante duro, pero certero, no en todos los puntos, pero fue bastante certero y son cosas que, bueno, que ahora tomo en consideración para más adelante. Pero, Nacho, ahora en relación a tu uso de inteligencia artificial en el día a día, eh, ¿cómo es? Y también, aparte de eso, y siguiendo un poco con la temática que hablabas de recomendación a familiares y amigos, alguien que no haya
empezado, que esté muy nuevo en lo que son todas estas tecnologías, ¿qué le recomendarías? A ver, empiezo por la segunda parte. Lo que le recomendaría, de hecho, lo que le recomiendo a mis amigos es mirate cualquier videíto de YouTube que te enseña cómo hablarle, porque es la forma en la que responden los LLMs. Estoy hablando del tipo de inteligencia artificial más utilizada, ¿sí? Sí, por la Chatbots. población en general, sí. Ujú. Exacto, porque luego hay un montón de herramientas que utilizan inteligencia artificial, pero que no son de uso general. Hoy en día lo único que entiendo que hay como uso general es eso. Eh, les digo, porque cambia exponencialmente el jugo que se le puede sacar, si uno sabe hacer prompting, sabe cómo comunicar y hacer pedidos. Este, mismo un consejo que le doy a casi todas las personas que utilizan el chatbot, sí, o sea, es hacer lo siguiente, o sea, a veces la respuesta que termina dando el chat es media capciosa, pero en algunos les ha enseñado montones. Cuando empieces y tengas una idea de realmente cómo hablar, ¿sí? El famoso formato de setearle un tipo de comportamiento, decirle, mirá, como emprendedor, quiero hacer tal cosa, ¿sí? El típico formato donde toma un rol, qué es lo que querés, qué es lo que no querés, un poco de contexto y ojalá algunos ejemplos del pedido, y luego iterar, ¿sí? Y tratar de ser lo más específico posible. El consejo que les doy es hagan eso y después como un pequeño tip es cuando logren la respuesta que estaban buscando, ¿sí? O sea, no sé, formateame el CV de tal y tal manera. Ok. Eh, preguntar, cuando llegaste a ese punto, preguntarle al chat cómo debería haber sido tu primer prompt para que en un solo tiro te genere esa versión. Y varios me dijeron, hago eso y me recibo. Está No bueno, para yo esa nunca lo había respuesta aplicado. concreta, Está muy bueno. pero aprendo cómo interactuar con el prompting. Sí, o sea, por lo general lo que le digo es, cuando terminaste, lograste el objetivo que querías en ese pimponeo con el chatbot, preguntarle cómo debería haber sido tu prompt, preguntarle el prompt para que te lo haga en formato prompting real, bien cuadrado, no el hola, ¿cómo estás? Buen día, que a todo el mundo le habla como si fuese un coso, ¿no? Eso de una persona o un robotito. No, no, capaz es como esto, escríbeme esto y sin, por favor, sin gracias, sin eso que sabemos que es biribiri, pero cuando te das cuenta sentís que estás hablando con un humano del otro lado. Y a muchos les ha servido para aprender a hacer prompting. Otros me han dicho, ¿sabes que en algún caso me, me respondió lo que le acabo de poner y muchas veces ante el mismo pedido responde distinto? Sabemos que a veces tiene alucinaciones y cosas los modelos. Pero ese es un tip que a mí me resulta muy potente y le ha resultado a la gente que se lo ha compartido y les pareció muy bueno. Yo Y en el nunca lo había uso, escuchado. No, decime. eh, de hecho, No, en la está empresa en la excelente. que estaba, en la empresa en la que estaba, eh, algo de lo que se estaba intentando hacer era, o sea, en el área de delivery donde estaba yo, tomé un poquito el rol de decir, bueno, ¿cómo puedo implementar IA? ¿Sí? Va un poco respondiendo a tu segundo punto, que mi día a día era capaz en lo laboral, después en algunas cosas personales lo utilizo para ordenar cosas, para recabar info y qué cosas tengo que tener en cuenta para ciertas cosas. Eh, pero en ese caso lo que me puse a hacer es ver cómo en los procesos diarios, ¿sí? Evadir el famoso casa de herrero cuchillo de palo, procesos diarios de delivery, qué se podía hacer, qué mediante IA se podía hacer para tener procesos más eficientes y tal y tal y tal. Y lo primero que se me ocurrió es, como todo el área de delivery, project managers o VP o lo que sea, todo el mundo obviamente utilizaban la cuenta de OpenAI para generar contenido, lo que sea, en su día a día como herramienta. Eh, lo primero que dije es, bueno, vamos a agarrar dos o tres desarrolladores que la tengan bien clara
y que nos coacheen realmente de cómo hacer prompting. Y nos prepararon una charla de media hora de cómo, desde el lado técnico, bajado a alguien que sí tenemos background técnico, pero bajado a prueba de todo el mundo, cómo hacer un prompting eficiente para el día a día. Eso fue como un primer paso de implementar IA. Implementar IA fue educar a la gente en cómo usarla, no implementar IA, no sé, desarrollar un LLM para que ayude en tal cosa. Después había ideas e iniciativas que se me ocurrieron que creo que podían ser muy potentes, qué sé yo, todo lo que era unificar la forma en la que la empresa medía el estado de los proyectos, por ejemplo. Unificar criterio en, sí, porque la gente decía, bueno, la típica, ¿no? En el área de delivery donde uno reporta con semáforos, el estado del proyecto, los riesgos, KPIs y ese tipo de cosas, pero después, si bien estaba pautado cierto tipo de KPIs a escribir y si en tal aspecto está en rojo, verde o amarillo tu parte del proyecto o de la cuenta, entraba muy lo subjetivo, ¿viste? De repente todo el mundo tenía todo en verde o todo el mundo tenía todo rojo porque no llegaba. Entonces un modelo que no llegué a implementar, pero que estaba medio en prototipando la idea era algo que se nos había surgido como iniciativa para implementar. Pues lo primero que implementar fue educar a la gente en el uso de IA y dio un resultado bastante copado. Estaba todo el mundo bastante contento y entre eso estaban estos tips que te acabo de decir, fue uno que mencionaron los desarrolladores. Y lo otro era, en cosas donde eran reiterativas, reporte de estado de proyectos semanales, mensuales, da igual la periodicidad, estado de proyectos, KPIs y un montón de cosas que eran como reportar internamente cómo viene la cosa, proyecto, cuenta. Hay una gran carga subjetiva, ¿sí? De si alguien considera que un riesgo impacta o no impacta, si este KPI está en verde, amarillo o rojo, y se daba. Y mirá que nos sentábamos, definíamos criterios, pero cada uno lo tomaba para el lado que sea, porque era normal. Entonces, lo que había propuesto, como te dije, no lo llegué a que se ejecute ese proyecto, pero era una idea bastante que estaba resonando para bien, era entrenar un modelo con los criterios que a nivel board quieren para recibir la info, que el Sí, que Word board, serían o sea, los la gente, directivos. Ujú. Y bueno, exacto, que toman decisiones, dicen, bueno, esto para nosotros es un verde, esto es un amarillo, ¿sí? Y que después el agente, o sea, el LLM, sea el que tome, o sea, vos después le pasás por escrito el estado de tu proyecto, ¿sí? O de tu cuenta y demás, y en base a los criterios con los que se lo entrenó, genera automáticamente el estado y el reporting al board, ¿sí? Vos lo que haces es contar tu semana, tu quincena de proyecto, qué pasó, qué no sucedió, un relato simple de cada uno de los aspectos que se miden, este, y probar a ver si se lograba que esa subjetividad se corra y se ate a los criterios, ¿sí? Llevado a otro lado, es como gente que entiendo que le entrena el modelo con las leyes y le pasa casos de la vida real y que el LLM tome una decisión sobre si es culpable o no es culpable, ese tipo de cosas. Es más o menos quitar lo subjetivo. no, excelente. Y ahora, Nacho, yéndonos un poco más a lo humano, me acordé cuando salió ChatGPT 5, que fue hace unos meses, Ujú, una de las cosas que en el evento tomó bastante protagonismo fue el tema salud. Y en ese momento pasó al escenario una chica que estaba con cáncer y a ella le habían, los médicos le dijeron, bueno, tienes cáncer y uno de los tratamientos que puedes hacer es radioterapia. ujú. Pero vos tenés que tomar la decisión si querés ir con eso o no, porque es un tratamiento que es bastante agresivo. Entonces, si quieres ir solamente con quimioterapia, también radioterapia. Y ella explica que en ese momento le pregunta y ella no tiene ni idea de qué, o sea, ¿De qué implicaba? claro, qué implicaba, qué es, por qué no toman la decisión ellos y por qué me dicen a mí. Y dice que una, o sea,
ChatGPT fue su amigo en ese momento, su doctor, de alguna forma, entonces le pasó Consultor, todos su ponele. consultor de salud, le pasó todos los informes y todo lo que tenía. Y bueno, que hasta el día de hoy lo sigue acompañando y ella fue una de las primeras que utilizó ChatGPT 5, este modelo. ¿Por qué? Porque los desarrolladores en OpenAI le dieron mucho énfasis a lo que era salud porque era top 3 de lo que las personas utilizaban. Yo, por ejemplo, también tengo a mi papá que es médico y lo utiliza mucho. Y siempre me dice, uy, yo hubiese tenido esto cuando era joven y bueno, todo lo que me hubiese ahorrado. Pero bueno, te comentaba todo eso porque sé que vos tuviste hace unos años con un tema de salud y quería preguntarte cómo te ayudó, si fue, bueno, este chatbot en particular si utilizaste o la tecnología en particular también, cómo apoyó a Nacho en ese momento, si nos puedes contar un poco de todo eso. Bien, mira, justo hace unos días estuve pensando en eso. eh, para contar un poco el contexto, a mí me detectaron, me diagnosticaron una diabetes tipo 1 a unos 7 años. ¿Sí? Diabetes tipo 1 es la que es un porcentaje muy bajo del porcentaje de personas que tienen diabetes a nivel mundial. Diabetes tipo 1 es un porcentaje muy bajo. Y es diabetes, es una diabetes que se considera una condición autoinmune. Em, en lo que la gente que tiene diabetes tipo 1, según la ciencia de este lado del mundo, es irreversible porque tu cuerpo autoataca las células del páncreas y uno deja de producir insulina, entonces uno tiene que pasar a emular el páncreas, inyectándose insulina en su día a día. Honestamente, no le he dado uso a la tecnología inteligencia artificial todavía para, eh, para la gestión de la diabetes, ¿sí? Considero que entran en juego muchas variables, ¿sí? Como para, eh, ¿cómo es? A ver, porque lo primero que se me viene a la cabeza es, no sé, que me asesore y me tire tips de qué hacer, qué no hacer. En general eso lo fui aprendiendo. Eh, yo creo que puntualmente en la diabetes hay mucho emocional y tu día a día y capaz, y ahí es donde todavía está ese lado humano que es ese acompañamiento y entendimiento y de otro lado que me parece que por más que ese mismo texto, esa palabra digamos, de apoyo o esa reflexión donde te pueden venir y decir, no seas duro con vos mismo, podés tener un mal día y tu glucosa está mal, o sea, suele pasar mucho a la gente con diabetes tipo 1 que como uno tiene que controlar la glucosa, uno se frustra y dice, loco, pero si hago todo bien, ¿por qué estoy con la glucosa alta? Y en esos casos creo que igual ese apoyo humano, por más que te diga lo mismo que dice el texto de un chatbot, que te va a decir no seas duro contigo mismo y bla, 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 hay todavía un factor humano. Ahora, creo que y lo que venía pensando, ¿cómo lo puedo utilizar? Si utilizo la tecnología, utilizo los sensores para medir la glucosa que utilizo el celular y me dice cuál es mi glucosa en el momento, guarda una curva y me ha cambiado la calidad de vida enormemente, ¿sí? O sea, son sensores que te guardan un historial de 8 horas de cómo viene tu glucosa, ¿sí? A diferencia del método antiguo de uno pincharse el dedo y tomar una muestra, estás teniendo muestras en el tiempo de 110, 200, 95, ¿sí? Esto en realidad te tira la info, sí, une todos esos puntos porque te guarda un historial y te va haciendo una curva y entendés, ok, estoy en 120, pero viene picada para abajo la glucosa, probablemente en unos minutos tenga que comer algo, porque la muestra del tiempo no te dice nada más que cómo estás. De hecho, los sensores estos revolucionan la forma en la que se controla la diabetes, porque tu curva tiene que estar en cierto rango durante X porcentaje de tiempo. Antes era el promedio de tus muestras tiene que dar, no sé, 150. Y puede ser como quien más o menos ha visto gráficos de matemáticas, sabes que sí, no quiere decir que estés todo el tiempo en 150, que es lo saludable, sino que estás
tac, tac, promedio, 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 estás en glucosa baja, glucosa alta, glucosa, y no es sano para tu cuerpo. Por eso es que el tener las curvas revolucionó. Ahora, el aplicar inteligencia artificial creo que es lo que venía laburando y creo que lo van a hacer y va a haber algo en un futuro cercano es eh, mediante la info, como todo, empezar a guardar info real eh, y que detecte cierto tipo de patrones de una manera muy personal, ¿sí? La IA, un tema medio predictivo, por así decir, y ver, como te decía, en esas pruebas de concepto que se hacían, si tiene algún tipo de sentido, ¿sí? Guardar info de, ok, los sensores y las aplicaciones guardan tu historial de glicemia, ¿sí? Pero empezar a agregarle info de, por lo general uno suele poner, en este momento comí esto, esto, lo otro, pero agregar la más info, la mayor info posible sobre, no sé, estado de ánimo. Mira, a las 3 de la tarde, la verdad, tuve una discusión con mi pareja, a esta hora fui a hacer deporte, todas cosas que quien tiene diabetes sabe que impactan en la glucosa. Y yo creo que poniendo esa info, capaz puedes llegar a sacar conclusiones sobre cómo se comporta la diabetes según tu día a día, porque sucede que es, en este caso, algo es muy personalizado. Cómo reacciona tu organismo según tu día a día, según tu metabolismo, según tu rutina, es bastante a medida, ¿sí? Creo que, de hecho, es lo que pensaba ver si en no mucho hacerlo. Como te mencionaba cuando me contactaste por el podcast, tengo idea de generar una marca personal con un contenido y demás, donde comparta experiencia eh, con el fin de, ojalá mi experiencia y en algo surjan cosas que le mejoren la calidad de vida a la gente con diabetes, desde un mindset, desde cómo abordo cosas o no, o con el simple hecho de sentirse reflejado y empatía, decir, uff, hay otro que le pasa lo mismo y lo puede contar abiertamente. Eh, y después también, parte de lo que tenía en mente era probar de hacer este tipo, digamos, de experimento conmigo y compartirlo a ver si a algún otro le resonaba y que se genere info en esa comunidad. Esa era lo que yo vengo craneando. Como te dije, no lo utilicé, utilizo tecnología de una manera. Mi idea de utilizar inteligencia artificial va para ese lado. Y no, está excelente, gracias por compartirlo. Y sí, creo que parte también de lo que muchas herramientas y lo que es inteligencia artificial mediante el llamado vibe coding o el codeo por, o sea, Ujú, hacer aplicaciones por texto, o sea, hablándole o escribiendo, para personas que no tienen un background tan de programador o tan técnico, nos ujú. permite también llegar a un mínimo producto viable lo suficientemente rápido. Me hiciste acordar porque creo que también hay una empresa, creo que se llama Zoe, que también toma la información de los monitores de glucosa y también vas colocando y esto para personas no diabéticas, o sea, está para personas diabéticas, pero lo interesante es que lo utilizan muchas personas no diabéticas. ¿Por qué? Porque Sí, obvio. los niveles de glucosa, según la empresa o las investigaciones de la empresa, también tienen que ver con, bueno, con tu estado de ánimo, con cognitivamente cómo, que tan bien o no estás. Entonces, he visto muchas personas que no tienen ningún tipo de problemas con la insulina o no tienen diabetes, y lo utilizan para eso, el tema de más productividad, biohacking y todo eso. Entonces, Sí. básicamente lo que hace esta em, empresa de inteligencia artificial también es ir creando patrones en relación, por ejemplo, comiste esto a Nacho en particular, no sé, brócoli, le hace mal. Y así. Entonces, no, pero creo que está Tengo un par bueno de y también a conocidos veces. que hicieron eso, ¿Y de cómo le fue, comprarse un no? ¿No? sensor. Sí. Quedaron, primero les resultó útil, primero la intriga, ¿no? O sea, a mí me ha pasado cuando solo me pinchaba que había gente que decía, ay, ¿cuánto tendré yo de glucosa? Porque sin Claro. conocer, no dice, uff, ¿cuánto te sube la glucosa comerme un paquete de gomitas? Y yo le digo, te vuela la glucosa por el cielo. Es una patada de azúcar. ¿En serio? Sí, sí, sí. O sea, te comes un paquete de mogul y ¿entendés? Te vuela la tapa de cilindro. El tema es que el organismo de alguien que funciona normalmente lo acomoda y actúa normal.
pero ni se dan cuenta de esos picos de glucosa. Entonces mucha gente le generaba esa intriga. Y esta gente que, dos o tres chicos que conocí que lo probaron, también, tenía que ver con eso, más un biohacking, ¿sí? De entender cómo se comporta su cuerpo, funciona la dieta que están haciendo, al deporte. Eh, no solo alimentación, porque como decías vos, impactan un montón de cosas. Hay mucho relacionado al cortisol, por lo que entiendo yo. Y el cortisol tiene que ver a nivel de estrés que expones al cuerpo, puede ser estrés mental o estrés físico. Eh, para comentarte, por ejemplo, yo entreno Jiu-Jitsu y tú dices, haces deporte, es buenísimo. Sí, pero o sea, es el baile que es manejar la glucosa. Porque es un deporte donde te expones a adrenalina y estrés físico a la hora de luchar. Y ese estrés físico, al igual que, por ejemplo, hacer fierros, como se dice, hacer musculación, libera cortisol. Y eso dispara la glucosa. Porque, por ejemplo, no me pongo a luchar con un compañero, qué sé yo, y a mí me pasa que se dispara la glucosa y estoy haciendo deporte, estoy haciendo actividad física, comí re sano, estoy con la glucosa bien, pero la glucosa empieza a subir. Porque el cuerpo detecta que estoy en modo estrés, supervivencia, por así decir. Entonces, comentándote, porque me pasa, mis compañeros me dicen, boludo, es una locura eso. Que lo pueden ver porque les muestro gráficos. A veces les digo, man, no puedo luchar, se me fue la glucosa a las nubes. Eh, y contarles eso, pasa que hay gente que capaz, sí, su cuerpo regula, el cuerpo que funciona bien el páncreas lo regula, pero eh, esta gente que entiendo que usó sensores para probar y intentarse ver en su día a día cómo se comportaba la glucosa realmente, este, tanto por las comidas como por su rutina diaria de laburo, que capaz no se daban cuenta y pasaba esto. No se daban cuenta ni del tipo de comidas que estaban metiendo, por más que coman sano. La típica, no, como re sano, como frutas, me comí un melón, azúcar. Pero sí, me parecen info re interesante y como dije en un principio, y como casi la media entiende que es, para todo esto lo importante es tener información y data. Por eso hace años los que la veían venir vienen comprando y guardando data y la data es tan cara. Bueno, en esto entiendo que es lo mismo. Mientras más info uno puede levantar, nada, es conocimiento. Y después lo que hace la IA es saca conclusiones a velocidades exponenciales. Creo que no inventa una data que no existe. Eh, Así que me parece piola que se está haciendo, obviamente en pos de mejorar y tener soluciones ad hoc para cada persona. Y mismo prevención también, a mí me pasó, bueno, hace 2 días, sí, hace 2 días, mi mamá tiene 59 años y le diagnosticaron diabetes tipo 2. Nunca había tenido problemas con eso y de repente estuvo, o sea, en un chequeo médico anual. La Ujú. glucosa, no sé si estaba 300 o algo así, 400. Buah. Sí, le preguntaron que por qué no estaba hospitalizada. Y ella venía sintiendo mucha sed, pero pensaba que era el calor, porque o sea, ahora no está acá en Buenos Aires. Eh, y eso también, lo que es la prevención, lo que es todas estas cosas, me parece importante, así que sí, nada, ese proyecto creo que está bueno también, no solamente para los que están en esa situación, sino los que también pueden aprender a sacar un poco de eso. Y Nacho, para cerrar, y volviendo un poco a inteligencia artificial dura, sí, si tuvieses la oportunidad de legislar o promulgar una ley. Si una ley puede ser global o una ley para Argentina. Eh, Puede ser una o pueden ser varias. ¿Qué harías y por qué? En relación a todo esto, inteligencia artificial, por supuesto. Buena pregunta. Eh, me pasa que por un lado soy una persona que soy medio descreído de las leyes porque está la Puede ser habilidad de también que echar la no. ley, Se echa la echa la trampa. ley, echa la trampa, ¿viste? Mm, Eh, Todos sabemos que en esto hay que darle un marco ético, ¿sí? Más que nada por el tema de info que se maneja de fondo. Creo que si buscaría algo de legislación tendría que ver con la info de fondo, ¿sí? con lo que se O entrena sea, a los modelos y a eso. exactamente, o sea, Ok. esa info.
también desmitificar para el lado, o sea, porque uno dice, están utilizando mi info sobre mis búsquedas. Sos un número en miles de millones. No, no están viendo qué búsqueda pone César. Están buscando patrones y con info muy general. No van a venir a tu casa y decir, che, estás buscando tal cosa. La veo muy difícil. Pero sí a la sensibilidad y a este, que los fines obviamente sean favorables, pero como todo, es muy difícil darle ese marco ético. Creo que no me siento en este momento con la cabeza como para encontrar dónde están esos casos borde. O sea, si me pongo a pensar un buen rato, hay cosas y está todo la inteligencia artificial aplicado hoy en día, a todo lo que es hacking, por ejemplo, ¿sí? Pero va a existir, o sea, es como todo lo potente y el cambio que generó Internet, o sea, cuando generó todo el mundo, uy, esto va a reemplazar los mismos cucos que aparecen hoy en día no podemos vivir sin Internet, y la de problemas que trae Internet a nivel global y la de beneficios que trae Internet. Obviamente la de problemas y cosas son todos los puntos que me parece que, como todo que cae en manos de gente poco ética, como cualquier cosa, creo que una persona no se maneja éticamente, da igual la herramienta que le pongas en la mano, y a un revólver o un destornillador, me se hizo, o sea, creo que va para mí mismo ese lado, pero es buscar y legislar ciertas cosas. A nivel preventivo lo veo difícil. Sí, este, que penalicen cierto tipo de usos que todavía no se me ocurren, pero van a empezar a aparecer. Estoy diciendo como, no sé, como fue Internet y todo lo que tiene, no sé, pedofilia. No sé, toda la gente que utiliza las redes para cosas, la gente que utiliza todo tipo de herramientas de Internet para estafas, ponerle, ¿viste? ¿No? Es el mismo estafador que se les ocurre para cómo estafar a alguien en otros formatos, estafan en Internet, bueno, y la IA va a potenciar un montón de esas cosas, desde, qué sé yo, esto, no sé, la gente que con 5 segundos de tu voz, hay modelos que ya logran imitarte y le mandan un audio el día de mañana a tu vieja y no, que te sentís mal y que mandame X plata. Creo que ya debe estar pasando eso. Me parece re difícil poder limitarlo, prevenir. Sí, creo que tendría que ser re tajante cuando se encuentran y ese tipo de cosas. Y también la legislación que ahora medio pensando es hacer que las cosas sean fluidas para investigar y dar con ese tipo de cosas. A veces que se ponen muchas burocracias en el medio, pero creo que es un aprendizaje. Pero viste, en algunos procesos hay mucha burocracia para dar, sí es obvio que es este chabón el que hizo tal cosa, me seguís. Pero bueno, no es mi palo la legislación, pero me parece que va por ese camino. No se me ocurre hoy una ley concreta para tirarte, por medio de un brainstorming lo que te voy a tirar. No, excelente. Nacho, mil gracias por el tiempo, por compartir tus conocimientos y tu experiencia con nosotros también. Este espacio queda abierto si decides seguir adelante con ese proyecto que nos comentaste. Y nada, gracias. Obvio, de hecho, es algo que sí que estoy trabajándolo, y ojalá el avance del proyecto quizá me lleve a yo contactarte a vos para un tipo de opinión, aporte y ese tipo de colaboraciones que siempre son útiles. Creo que el fin de tu podcast es más o menos el mismo del que busco yo, que es aportar info, y al que le sirva, genial, y al que no, bueno, está bien, pero es generar contenido que aporte información, aportar, creo que es la palabra que cruza. Así que nada, gracias a vos por el contacto, el espacio. Luché bastante con el síndrome del impostor, de decir qué esperarán, qué info puedo aportar. Espero que te sea útil para tu contenido y a la gente que mire el podcast. Seguro que sí, seguro que sí. Sí, hay último punto sobre el síndrome del impostor. Creo que también hay un autor que escuché hace poco que dice que el síndrome, él no cree en el síndrome de impostor, dice que es que
no tenemos la suficiente experiencia en ese dominio o en esa industria o en esa cosa en particular y por supuesto la primera barrera es el miedo porque el cerebro está tratando como de defendernos. Entonces sí, yo también lucho con eso, ya sea uno o el otro, pero nada, gracias por animarte. Dale, gracias a vos por la invitación y los mejores deseos para tu podcast. Gracias.